Pues no sé si quieres añadir tú algo más, Diego, sobre este tema y si no pasamos ya al siguiente bloque. Nada más. Pues el siguiente bloque es un poco ciencia y pseudociencia y te queríamos preguntar qué aglomera al final el concepto ciencia, cómo podemos dirimir entre ciencia y pseudociencia. Buena pregunta, ¿eh? Claro, el concepto de ciencia es muy amplio y también en cierta manera un poco abstracto, ¿no? Pero bueno, digamos que la ciencia es la forma que tenemos el ser humano, ¿no? de conocer una cierta parte de la realidad mediante el método científico, ¿eh? Que no toda, evidentemente. Y lo que diría que distingue a la pseudociencia es que realmente la ciencia es conocimiento acumulativo, ¿no? Se basa en la acumulación pues, de experimentos, de conocimiento, de teorías para crear pues, un paradigma científico en un momento concreto. La pseudociencia se disfraza de ciencia, pero realmente no se basa en ningún conocimiento científico ni en el método, más bien lo desprecia en cierta manera, ¿no? Como mediante la ciencia no podemos acceder a esto, o porque la ciencia está comprada, o porque X o porque Y, por diferentes motivos, pero rechazamos la ciencia oficial, creamos una ciencia alternativa y creamos unos métodos alternativos que no hay consenso de que funcionen, ¿no? Pues ser, yo qué sé, terapias alternativas como el Reiki, ¿no? La experiencia de ciertas personas me da el aval de que esto funcione. Sí, vale, pero tú no has hecho un estudio de doble ciego que corrobore que esas personas no están bajo un efecto placebo o que simplemente te dicen que funciona pero luego no tienes suficiente experiencia. Entonces, yo creo que la acumulación de conocimiento es lo que más distingue, ¿no? La pseudociencia de lo que es la ciencia. Pero claro, la fina línea, a veces la línea es muy fina, ¿eh? Porque mucha pseudociencia se disfraza muy bien de ciencia y es muy complicado. A veces hace falta, yo qué sé, por ejemplo, la homeopatía, ¿no? Si quieres encontrar estudios que te digan que la homeopatía es efectiva, los tienes, ¿eh? Tienes que irte a revisiones científicas de un montón de estudios para que te digan, es que este estudio que le da la razón a que la homeopatía funciona, más allá del efecto placebo, la metodología fallaba aquí, había muy poca muestra, había tal. Por eso te digo que se disfrazan muy bien muchas pseudociencias de ciencia y ahí es donde entra el saber distinguir bien, ¿no? Lo que es el método científico y tener una perspectiva más amplia de lo que es a lo mejor incluso un simple estudio. Claro, eso al final lo que decía un poco Marino Pérez en un episodio que tuvo con nosotros, que en los extremos es muy fácil dirimir entre ciencia y pseudociencia. O sea, por Ajá, ejemplo, el exactamente. Reiki podemos tener claro que es pseudociencia, pero luego hay otras cuestiones que, como tú dices, se camuflan bastante bien y no es fácil dirimir si estamos hablando de ciencia o no, porque... En las psicologías pasará mucho, ¿no? Claro, Claro, pasa sí, mucho. sí, psicología Claro. En la psicología, sobre todo, hay que tener una especie de paciencia, en el sentido de que sacan unos datos, los interpretas y todavía hay que dar mucho más trabajo para sacar unas conclusiones con las que rechazar o no. En el sentido, por ejemplo, en la comparación con otras ciencias, por ejemplo, el terraplanismo es muy fácil de Claro. desterrar. En nuestro caso, en la psicología, hay otras tantas cosas que son más difíciles, aunque se puedan argumentar que estén bien o mal, pero no argumentar que sean ciencia o pseudociencia. Exactamente, claro. Y también hay que tener en cuenta, ¿no? Que es que la ciencia evoluciona, porque muchas veces se pone a la ciencia como la verdad, y ciencia no es sinónimo de verdad. La ciencia está hecha por humanos, la ciencia también es falible, y la ciencia evoluciona y cambia, pero por eso no hay que decir, no, es que esto lo dice la ciencia. No, evidentemente, y más, claro, en el terreno de la psicología, por ejemplo, que vosotros movéis, avanza mucho el conocimiento, ¿no? Y a veces cambia la opinión que teníamos sobre una cosa y más en un terreno tan complicado como es el cerebro humano y el comportamiento humano. Pero en todos los ámbitos es así, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que es el método científico nos acerca a una especie de verdad de lo que nos podemos más o menos acercar, pero ya entramos en terrenos filosóficos de que la verdad absoluta es capaz de conocer el ser humano, que es un ser limitado y su conocimiento es limitado, ¿no? Lo vemos en multitud de ejemplos, ¿no? Con la física cuántica, por ejemplo. Si ya el observador, el hecho de medir, ya cambia el comportamiento, ya muestra aleatoriedad y ya cambia los resultados, como sabemos que nos podemos acercar 100% a lo que es esa verdad de lo que es la física cuántica, pues como es un montón de cosas. Y con esa humildad, ¿no? del trabajo científico es cómo hay que avanzar, con humildad, pero también con conocimiento de que hay líneas y que eso no da carta ancha, ¿no? Por decir, o carta blanca a pseudocientíficos y charlatanes para que te vendan como milagrosa su pócima porque viene de las flores del Himalaya, yo qué sé. A mí me recuerda mucho el argumentario que haces, de hecho, al desarrollo de tu libro, el de que le den a la ciencia.
que además añades también una parte de Carl Sagan también, en el que dice que necesitamos una pizca de curiosidad, ¿no? De aceptar nuevas ideas, pero también un escepticismo sano con el que saber identificar qué plausibilidad tienen las ideas, ¿no? Porque si no, pues esto es, pues eso, pues jauja, y no es jauja, Claro. aunque hay un trabajo detrás de personas, como dices, hay métodos científicos, hay ciencias más distintas que otras, hay ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias humanas, cada una tiene sus peculiaridades. Y ahí está el trabajo. Y lo que tú dices en la filosofía, que por cierto, tenemos que hacer 2 llamadas de atención, no se me ve en cámara, 2 llamadas de atención. Una, que no tenemos la educación desde pequeñitos en qué es el conocimiento, en aprender, en cuando vamos al bosque, en estas educaciones un poco más alemanas, a lo mejor en identificar hojas, etcétera, en tener una educación un poco más naturalista. Y 2, la importancia de la filosofía. ¿Cómo puede ser que estemos a debate de si hay facultades o no de filosofía cuando el conocimiento depende muchas veces, bueno, depende en esa globalidad en la que dependen de muchas cosas, depende de la filosofía? ¿Cómo puede ser? Por No sé, supuesto, cultura científica, pensamiento crítico y filosofía es lo que hace falta desde además desde pequeños, porque es que hay que aprender a pensar, no solo memorizar como loros y tal, hay que aprender a que ellos mismos, los chavales desde jóvenes, se aprendan a cuestionar las cosas y más en este mundo en el que vivimos, que por supuesto que sigue siendo importantísimo adquirir ese conocimiento, pero más importante también es aprender a discernir lo que vale o no que lo vale. Entonces, yo creo que ahí tenemos que encontrar también ese equilibrio y si la educación no avanza en ese aspecto, que yo sé que muchos profesores ya por ellos mismos ya dan ese conocimiento, que a mí me escriben mucho y me parece una pasada, pero también se tiene que actualizar el plan reglado, ¿no? Y darle la importancia que tiene. Es súper, súper importante.